buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, asimismo a la secretaria general, la doctora Sonia Venegas, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Del canal Yus a Eduardo y a Rafael, y del seminario a Carlos, Sara y la maestra Amparo Apolinar, que con su valiosa ayuda de todos logramos tener esta convivencia con ustedes cada 8 días. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la maestra Pilar Ortuño Burgoa, a quien queremos mucho y nos pone muy contentos que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a hablar de algo muy interesante, algo que nos acontece todos los días. Vamos a referirnos a la regulación que hace el artículo 1 constitucional sobre la discriminación. Antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, que nos va a dar la síntesis curricular de la maestra Pilar. Por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Pilar Ortuño Burgoa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional es socia en Ortuño Burgoa Abogados. En el ámbito académico es profesora de Garantías Constitucionales durante 15 años en nuestra Facultad de Derecho, y en la cual tiene la oposición desde 2014. También es asesora en las divisiones de Educación Abierta y Educación a Distancia, en las materias de Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución, Derechos Humanos y sus garantías. También es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Dentro de los reconocimientos, fue distinguida con la Cátedra Extraordinaria Jesús Reyes Heroles y con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM en representación de la Facultad de Derecho, como académica que ha contribuido activamente al desarrollo de los valores y el quehacer universitario. En el ámbito editorial, ha participado en la obra Constitución comentada por los profesores de la Facultad de Derecho, coordinada por el doctor Sergio Márquez Rábago, y también en el Diccionario Jurídico, coordinado por el doctor Raúl Contreras Bustamante y el doctor Jesús Rodríguez de la Fuente. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Amparo. Con el gusto de estar siempre con ustedes, mi querida doctora y los distinguidos maestros, que ya tenemos aquí a un nuevo licenciado maestro que nada más reafirma su vocación y cumple con todos los requisitos que debe de llenarse para ir avanzando en todos los grados académicos, que espero serán bastantes, maestro querido. Gracias, maestra. Así es que, como esto es nuevo, lo felicito de todo corazón y con el gusto que nos da, ¿verdad, doctora? Ver crecer a nuestros alumnos, cómo van evolucionando, alcanzando sus metas y siendo verdaderos profesionales en lo que hacen. Gracias, maestra, qué amable. Gracias a usted. Pues yo no entro en este espacio, ¿verdad? Porque saben que los quiero muchísimo, tenemos una relación ya N número de años. Entonces, pues verdaderamente yo me siento muy orgullosa porque obviamente todos han tenido una actividad académica muy exitosa, muy reconocida, y el haber podido conocerlos cuando ingresaron a la facultad, ¿verdad? Esas caritas nerviosas, esas caritas de no saber qué es lo que esperaba, y verlos ahora pues es un orgullo muy importante. Así es que yo aquí, ¿verdad? Es que usted los tomó de la mano, doctora, y al tomarlos de la mano, mire por dónde van, enriqueciendo a nuestra universidad con lo que ellos aprenden, con su forma de darlo, de compartir ese conocimiento, y preocupados como siempre por quienes nos ocupan, que son nuestros alumnos. Sí, claro. Muy bien. Bueno, después de levantar nuestro ánimo, así de que los quiero mucho, vamos a iniciar nuestra conversación, querida Pilar. Cuando nosotros hablamos de la Constitución y habla todo el mundo de ella, ¿verdad? Desafortunadamente no todos la conocen, ¿verdad? Se imaginan lo que dice, y pues tristemente todos seguramente han visto cuando les preguntan a los legisladores
que ni siquiera saben cuántos artículos tiene nuestra Constitución, realmente nos entristece mucho, ¿no? De que no, todos los días cambian las leyes y en especial la Constitución. A pesar de que se supone tenemos una Constitución rígida, pues nos preguntamos si esto es realidad, ¿no? Pero bueno, procura regular condiciones actuales, se va modificando, y hace unos años no se tenía idea, y voy a remontarme un poquito más atrás, mi querida Pilar, Sí. de cuando aparecen de repente en la legislación los derechos humanos. No antiguamente, antes se refería a garantías individuales. Y en algún momento hay esta reforma para que la Constitución establece derechos humanos. Seguramente para nuestros alumnos que están iniciando su estudio profesional, todavía no llegan a esta distinción, o cuál fue la importancia de ese cambio, de ese salto que se dio de hablar de garantías individuales a referirnos hoy en nuestro texto constitucional de derechos humanos. Esta sería mi pregunta inicial, para que pues quienes nos favorecen con su atención les quede claro esta distinción, por favor. Así es, doctora, muchas gracias. Fue un cambio, considero importante, y digo, ya fue 2011, ya ha pasado un tiempo, pero todavía no alcanzamos a asimilarlo totalmente. Entonces, este cambio es importante porque ya no se otorgan las garantías, que era lo que le preocupaba a Carranza, no tanto de los derechos humanos que ya estaban, sino que fueran garantizados, que fueran efectivos, por eso eran garantías y era una corriente positivista. Entonces, en esta reforma, pues volvemos a una corriente un poquito más naturalista y en vez de otorgar garantías, la Constitución reconoce derechos humanos y los mecanismos para aplicarlos. Eso es importante. De ahí que nuestro artículo primero creció y se convierte en la columna vertebral de esa reforma. Y seguir hablando de esta reforma a tantos años de su implementación es importante porque no la hemos logrado totalmente. Entonces debemos conocerla, las autoridades deben conocerla para que llegara a un cabal cumplimiento constitucional que logre una igualdad entre todas las personas. Por eso seguimos hablando de ella. Entonces es muy, muy importante sentarnos y reflexionar un poquito sobre los puntos que consagra. No podemos hablar en este momento de todo el artículo primero, porque es una inmensidad. Y por eso, doctora, si a usted le parece bien, hemos escogido la parte de no discriminar. Qué difícil. Entonces, pues, ahí vamos. Sí, justo como usted refiere, maestra, ¿no? Esta amplitud desde esta perspectiva de los derechos humanos, pues al final nos hace necesario optar porque son diferentes reflexiones que se tienen que hacer, sobre todo cuando lo queremos vincular a la práctica específicamente, ¿no? Lo que siempre decimos, pues sí, una cosa es que estén consagrados y que tú los tengas ahí, pero ¿qué pasaría en la práctica? Ya iría mi pregunta, maestra, justamente, ¿qué es lo que pasa en la práctica con estos derechos humanos? Ay, no, maestra, no me haga esa pregunta, porque creo que todos lo sabemos, todos los que estudiamos el derecho sabemos esto y queremos para el pueblo, para todos nosotros, ver esta parte sociológica de nuestra Constitución, que es el cómo esos preceptos que están ahí van a llegar a las personas. Entonces, hay expertos en derechos humanos y yo no quisiera entrar en ningún tipo de polémica, pero sí considero que dadas las condiciones cuando se dio la reforma como ahora, están lejanos los derechos humanos en su consagración a cómo se dan en la práctica. Cómo es que las autoridades no alcanzan a proteger, a garantizar todos estos derechos y cómo se ve una ineficiencia por parte del Estado. Y no lo digo porque es este sexenio, sino desde que se implementó. El respeto a los derechos humanos es algo que requiere mucha conciencia y requiere sobre todo una sensibilidad de las autoridades a las necesidades de un pueblo.
Y esto así lo veo, entonces por eso le digo, no me haga esa pregunta, porque podemos teorizar. Se ha podido enriquecer con Comisión Interamericana, con Corte Interamericana, pero primero tenemos que agotar aquí nuestros recursos. Y para mí, creo que un momento que sería estelar en los derechos humanos es cuando pudiéramos sacarlos del ámbito jurisdiccional, que quedara en el administrativo, es decir, que ya no hubiera controversias por lesiones o violaciones a los derechos humanos. Entonces sí habrían triunfado y seríamos una sociedad mejor. Claro, maestro, estaría totalmente de acuerdo con usted. Y un punto que aquí pienso que podría agregarse también es que no solo de las autoridades, sino también entre nosotros. Es decir, nosotros justamente en lo que usted refería en esta conciencia, ¿no? Crear esa estructura en donde los derechos humanos pues realmente se den en la práctica. Es decir, yo me preguntaría, ¿no? ¿Por qué tengo que dañar al otro en sus propiedades, en la vida, ¿no? Y que tendría que ver con esta conciencia de reconocimiento que al final pues él como tiene esos derechos como yo los tengo, como los tenemos todos, ¿no? Y yo creo que ahí sí sería importante también decirles la parte de como sociedad, como usted referiría, qué estamos haciendo justamente para crear ese esquema de practicidad de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es un mal momento, perdón que lo diga, es un mal momento, maestra Amparo, porque estamos en una sociedad polarizada, en una sociedad que venimos con algunos, por llamarlo de alguna manera, traumas después del encierro del COVID. Entonces, una sociedad que no comprendemos bien los cambios que se están dando en las personas. Entonces, eso crea mucho encono. Y los seres humanos somos discriminatorios por naturaleza, aunque somos todos diferentes, pero también discriminamos. Y creo que el discriminar, es decir, el elegir una cosa y no otra y hacer para allá la que no, se nos da en todo momento de elección. Yo voy a elegir un postre u otro, voy a elegir un novio u otro. Es una cuestión de estar eligiendo. Entonces, por eso discriminamos por naturaleza. Y eso es lo que tratamos de evitar a través de las leyes. Sin embargo, creo que para que permee en todos los seres humanos nos falta. El día que nos veamos como seres humanos, con esa dignidad que tenemos, por concebirnos con inteligencia y con voluntad, como decía el maestro Recasens al estudiar a Jacques Maritain, que somos diferentes, y me acuerdo muy bien que decía, somos diferentes al elefante o a la espiguita de trigo, porque poseemos inteligencia y voluntad, y para mí la suma de inteligencia y voluntad es lo que crea en nosotros la conciencia de dignidad. Y las personas tenemos que entender y empezar por nuestra dignidad, porque a partir de eso vamos a tener un autorrespeto, aunque la dignidad no es algo que le sirva al derecho, ni que pueda medirlo ni protegerlo totalmente el derecho, sino tiene que empezar por nosotros mismos. Entonces, si yo tengo una dignidad, una autoconciencia bien plantada, voy a hacer que que me respeten y voy a respetar la de los demás. Porque entonces si nos vemos como seres humanos y quitamos este cuerpo, dejarán de haber tantas diferencias y tantos enconos y discriminaciones. Entonces, por algo está en la Constitución la prohibición de discriminar. Es el último párrafo del artículo 1. Y por algo se encuentra ahí. Se encuentra empezando, algo debía estar mal para que quedara ahí plasmado. Y empezamos con la discriminación en contra de la mujer. Ahora hay otros tipos ya de discriminaciones. Y en la doctrina se ha tratado de profundizar en este sentido. Pero a veces cuando hay doctrina no permea a las personas, no llega a las personas. Y mucho menos a las autoridades o a quienes están en una posición para discriminar. ¿Y qué debemos entender, si ustedes me permiten, por discriminar? Es dar o aplicar un trato diferente a una persona que por derecho merecería el mismo trato que los demás. En ese sentido, estamos haciendo menos a otra persona. Y eso es lo que prohíbe nuestro artículo 1. Pero no nos quedamos ahí,
profundiza más nuestro artículo primero, hablando precisamente para que todos tengamos un trato igual. Ese principio aristotélico, ya sé que puedo oírme antigua hablando de esto, pero todavía prevalece. El trato igual para los iguales y desigual para los desiguales. A veces no se comprende muy bien porque ahí dicen, no, estás tratando diferente. Claro que estoy tratando diferente, porque la igualdad se va a establecer a partir de reconocer las diferencias. Y entonces quienes comparten una misma características, condiciones, deben de ser tratados de una misma forma, distinta de los que tienen condiciones diferentes. Y esto ha crecido muchísimo, porque antes poníamos los ejemplos de que los trabajadores deben ser tratados diferente que los patrones porque pertenecen a grupos distintos, los estudiantes que los maestros. Y está bien porque era una diferencia clara de trato igual para los iguales y desigual para los desiguales. Pero ahora esto va cambiando porque ya hay más grupos vulnerables, ya tenemos otro tipo de personas que requieren un trato igual. Entonces esto va complicando mucho todas las cosas. Pero insisto, lo que se pretende en las leyes es dar un trato igual. Es el objetivo, es la explicación, es el sentido de ese principio aristotélico de igualdad. Y hablando de estas cosas, pues recalcando la cuestión de la dignidad humana. No saben qué trabajo me cuesta a veces cuando hablamos de dignidad humana, tratar que cada alumna, que cada alumno pueda hacer su propia definición. Y ahí me topo yo con las cuestiones de una baja autoestima, de una baja valoración. Y que es que esto no pasaba, doctora. No. No pasaba, entonces tenemos que ser muy sensibles a esta nueva sociedad, nuevas necesidades de las personas jóvenes para que crezcan sanamente en un mundo que es desigual por naturaleza y tratando de establecer parámetros que por lo menos jurídicamente logren esa igualdad. Yo creo que es importante. Ahora, este principio de igualdad puede romperse dependiendo las necesidades que cada quien tenga. Y Francisco Laporta, en su libro que se llama El principio de igualdad, introducción a su análisis, marca varias hipótesis que a mí se me hacen interesantes y actuales por quien no entienda el principio de igualdad. Y dice que se puede dar un tratamiento diferenciado entre las personas en razón de la satisfacción de sus necesidades, que las clasifica en básicas y aparentes. Por ejemplo, una canasta básica tiene que tener un precio, no tiene que tener el IVA, todo eso, pero productos suntuosos para alimentación, como puede ser, siempre pienso en caviar y en champán, y no me gusta ninguno de los dos, pero el caviar, champán, no sé, todo eso, sí. Son los clásicos. Son los clásicos de posiciones económicas. Exactamente, y le digo, y ninguno de los dos me gusta, pero ellos sí pueden tener aranceles, pueden tener cuotas mayores, y entonces estamos tratando a las personas de la misma manera con necesidades diferentes. Y sigue diciendo Laporta, también se puede tratar a las personas de una manera diferente sin romper este principio de igualdad en razón de la retribución de merecimientos, por ejemplo, los premios. A los estudiantes debemos tratarlos de la misma manera, con las mismas oportunidades, pero se le va a dar un trato diferenciado a aquel que se inscribe en un concurso, para un ensayo, para una tesis, para una oratoria, y que obtiene un premio. No tienen que obtenerla todos, sino aquel que va a tener una retribución de merecimiento distinto. También nos dice Laporta algo que creo que es importante, que se puede dar un trato diferenciado en el reconocimiento de aptitudes. Por ejemplo, dentro de una empresa, alguien tendrá más aptitud para ser líder y pueda ser el gerente de esa empresa, que otras personas tendrán otras. Por ejemplo, para mí es fácil hablar, pero me es más difícil escribir. Mi aptitud de escritora no es tan buena. Y entonces, bueno, pues no entraré a ningún concurso ni a ningún premio que sea y no se me reconocerá, ¿verdad? Y por último, habla Laporta, y aquí creo que es importante, la consideración de estatus. Y esto es importante porque todos tenemos un estatus, de mujer, de niño, de persona adulta mayor, de personas en situación de calle.
Y entonces cada una, de acuerdo a su estatus, tiene que recibir lo que le corresponde para poder mejorar esa vida. Y pues recordemos que el ser humano, de acuerdo al naturalismo, yo creo que de acuerdo a muchas teorías, pues venimos a este mundo para ser felices. Y la felicidad, bueno, podríamos hablar de un tema de la felicidad, pero eso será en otra ocasión. No sé si voy bien, y entonces ya hablando de esta igualdad y estableciendo que la igualdad se basa precisamente en observar las diferencias y se establece a partir de las diferencias, pues ya entonces entramos a cuándo se da la discriminación, que está prohibida, como les comentaba, por este último párrafo de nuestro artículo 1 constitucional. Debemos reconocer que la discriminación es un fenómeno social antes que jurídico, y eso es lo que interesa al programa, y por eso somos discriminatorios desde un inicio, ¿sí? Incluso, como lo mencionaba la maestra Amparo, los particulares, las personas, somos discriminatorios. Aquí nos estamos enfocando a la parte de la discriminación por parte del Estado. Pero tenemos que empezar por la discriminación que nosotros damos. Pues se nos ha pasado como el agua. Tenemos que ir a una pausa, mi querida Pilar, claro, y regresamos de inmediato con ustedes. Regresamos con ustedes y vamos a atender algunos de sus comentarios y preguntas que le hacen a nuestra querida maestra Pilar. Carlos, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctora Elsie. Pues entre la serie de comentarios y preguntas de nuestros escuchas, muchos están relacionando sus inquietudes con respecto a cómo podríamos garantizar nuestros derechos humanos, le agregaría yo por lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, pues es muy común que muchas personas no conozcan cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esta protección de sus propios derechos, y que bueno, esto va de la mano, nos preguntan, añaden a la pregunta, porque va de la mano con cierta normalización de actitudes, cierta normalización, en este caso pues añado yo al hecho de nuestro programa, pues actitudes discriminatorias. Entonces, ¿cómo podríamos llegar más, digamos, a esta población, al conocimiento de la forma de hacer valer los derechos? Pues mire, maestro Carlos, me hace también una pregunta difícil, porque como comentábamos en el receso, es difícil que todos los derechos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales los podamos ejercitar de una manera total y amplia. En primer lugar, porque tenemos que ser conscientes que si yo tengo derechos, las otras personas también tienen. Entonces yo tengo que tener una conciencia de una facultad, más bien de una actitud limitativa de mi propio derecho. Y la Constitución establece los límites al ejercicio de los derechos en los propios numerales. Y de ahí luego podemos platicar del 29, que tengo mis bemoles con ese suspender y limitar. Pero las personas no conocen los derechos, y si tratamos de ejercitarlos, de hacerlos valer, a veces es difícil. Si es difícil con mi prójimo, es difícil ante las autoridades, porque las autoridades somos muchos, los servidores públicos son menos, entonces hay un maltrato y hay discriminación cuando alguien quiere hacer valer un derecho. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época del doctor Luis Raúl González Pérez se abocó mucho a atender estas cuestiones. Supongo que se estará haciendo de la misma forma, pero lo único que conocen las personas para cuando no pueden ejercitar un derecho, tienen un problema, es acudir a la comisión, siendo que tal vez tendría o les aconsejen ahí un juicio de amparo contra autoridades. Qué bonito es el nombre, ¿verdad, maestra? Por eso. Entonces, amparo de protección, de cobijamiento. En ese sentido, pues con información, y tiene que haber buena disposición de las autoridades. Y algo muy importante, que es lo que no nos permite la implementación adecuada de derechos humanos, que es la falta de políticas públicas. Porque una política pública es una acción firme que tiene que darse, pero que implica determinada logística, y que además de que requiere de esa logística, requiere de algo muy importante y que siempre falta, que es presupuesto. Los dineros son muy importantes. Claro que sí.
Y continuando con las inquietudes de nuestros escuchas, también algunas van en un sentido similar, que es el hecho de que mucho se habla en la actualidad, o quizás relativamente de manera importante, sobre que los derechos humanos necesitan ir evolucionando, pues incluso una parte de los derechos humanos es la progresividad. Entonces nos preguntan si cree usted que en la actualidad estos derechos humanos necesitan pues justo evolucionar para tener previsiones más actuales. Nos preguntan en ese mismo sentido si a lo mejor los derechos humanos podrían agregar cuestiones que tendrían que ser más cotidianas o de nuevas formas de vida. Por ahí había otro comentario en ese mismo sentido que decía, ¿se podrían adecuar a las nuevas realidades? ¿Necesitaríamos de esta evolución? Deben adecuarse a las nuevas realidades, porque derechos humanos debemos entenderlo como esas facultades que tenemos por el simple hecho de ser personas. Entonces, como lo acaba de mencionar, maestro, precisamente está el principio de progresividad. Los derechos que hemos conquistado y que están reconocidos no van a poder ser eliminados de nuestra Constitución, pero sí deben adecuarse a las nuevas realidades. Por ejemplo, las personas que pertenecen a los colectivos perdónenme que no me lo sé todo, LGTBIQ y más, requieren atención y respeto también a sus derechos, a sus percepciones y a poderlos expresar. Entonces sí deben de los derechos humanos de adecuarse. Para eso está el principio de progresividad, y nos cuesta trabajo en la sociedad entender muchas cosas, y con muchas cosas podemos muchas personas no estar de acuerdo en esta progresividad de derechos humanos, pero debe de darse. Podemos, ahorita por ejemplo tenemos que se acaba de resolver por la Suprema Corte la posibilidad de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en todo el país, que ya no se ha penalizado en todo nuestro país, y en las entidades en que estaba penalizado que se quitara. Y entonces, bueno, pues hay gente que podemos no estar a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto, pero sobre todo por el tiempo de las 12 semanas, pero esa es otra historia y es muy personal, porque cada quien puede tener su opinión, pero es muy, muy personal esa decisión. Entonces, esto es otra progresividad respecto a la percepción de derechos humanos. Claro. Y una última cuestión que también veo que coincide en varias preguntas de nuestros escuchas, quizás vaya en relación un poco a lo que mencionaba de las políticas públicas, pero quizás podría como tener alguna otra amplitud esta pregunta, porque nos dice, ¿por qué hay autoridades que, pese a que promueven, ¿no?, pues este tipo de prácticas para respetar los derechos humanos, ocurre que estas mismas autoridades a veces pues no ponen a prueba lo mismo que ellos están divulgando? Y otra en este mismo sentido, que creo que queda muy bien, nos preguntan qué tipo de medidas entonces podría ejecutarse dentro del Estado, ¿no?, de la lógica del Estado, para mejorar estas prácticas a los derechos humanos. Fíjense qué interesante es la inquietud que tienen todos los radioescuchas para determinar, es decir, que no queden los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados. Yo quiero poder ejercitar mis derechos humanos de una manera fehaciente. Las autoridades, aunque ya se les ordenó desde la resolución del expediente varios, 292-2010, en esta resolución se conmina a todas las autoridades a aplicar un control difuso, que es otro cuento, pero se les invita también, se les ordena a tener cursos de capacitación sobre derechos humanos. Y el derecho humano a ser tratado con dignidad, creo que es uno de los fundamentales. Por eso las autoridades que proclaman los derechos humanos y que los siguen, puede ser que tengan una mala actitud al dirigirse a la persona. Y eso hiere, porque además eso es discriminatorio, aunque no me estén discriminando por una forma u otra, pero si me están hablando feo, cuando yo no lo estoy haciendo así, eso afecta la dignidad y es un trato discriminatorio. Entonces, maestro, en razón a por qué las autoridades no lo hacen, porque tienen desconocimiento, porque muchas veces están cansados. Yo lo acabo de vivir en sector salud, en el que no todas las personas te van a tratar bien. Hay falta de información. ¿Cómo puede ser
que no haya un protocolo, un instructivo para decirme a qué lugar tengo que ir primero a pagar y a qué lugar tengo que ir después. Y perdón, pero muchos de las personas que son ahí compañeros nuestros de trabajo social, pues confunden más de lo que debe ser, y eso están faltando a mi derecho a la información y a mi derecho a un trato digno, porque aunque me lo digan muy bonito, ya tuve que dar otro recorrido por un hospital gigante para hacer esas cosas, ¿sí? ¿Y cuál era la última parte, maestro? No, eran prácticamente las 3 que tenemos, pero si llega a salir otra, pues podemos ponerla. Gracias. Mira, yo estaba pensando ahorita que estabas comentando esto. Efectivamente, nacen como protección ante la autoridad, pero si nosotros nos bajamos un poquito al concepto de discriminación, ese es el que nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, no me doy cuenta que el otro ser humano que está enfrente de mí o junto a mí o ahí a lo lejos, pues por ahí tengo que empezar, ¿no? De respetar a ese otro y no a tener actitudes negativas porque pertenece simplemente a otro grupo, ¿no? El que sea, puede ser por raza, por color, por idioma, por la colonia en que vive, por el color de ropa que usa, o sea, podemos hacer infinidad de clasificaciones. Siento que nos preocupa mucho, y está correcto, desde la perspectiva de la autoridad, o sea, porque ese es el sentir original de los derechos humanos, la protección frente a ese ente superior que reconocemos como Estado. Pero como bien decías al principio, Pilar, tendríamos que empezar por nosotros, ¿no? Por nosotros mismos, cada uno de los individuos, antes de que yo me preocupe del disgusto que te llevó a andar, y todos hemos padecido la burocracia de este país, ¿no? O sea, yo además me da casi urticaria cuando tengo que ir a hacer un trámite porque es fatal. No, y ahorita tengo un libro ahí que Dios guarde la hora, que nadie sabe nada, pero bueno. Pero al final, a ver si me explico lo que quiero comentarles. O sea, yo me preocupo mucho frente a la autoridad. No me preocupo de el que está junto de mí, ¿verdad? Que a lo mejor igual le hablo feo, hablo con, ay, mira qué color trajo, mira qué mal viene hoy. No sé si me explico, porque al final tenemos que empezar ahí. Porque muchas veces, y no lo quiero justificar tampoco al funcionario negativo, quien llega ya con el sentido de que me tienes que servir, y entonces yo te pago a través de mis impuestos y eso, y ya llega con una actitud agresiva, ¿no? No estoy justificando, ni quiero pensar que todos lo hacen así, pero yo creo que tendríamos que empezar por nosotros, o sea, por cada uno de nosotros. No vamos a cambiar el planeta, pero quizás si yo cambio mi actitud, claro, pues se vuelve como recíproco, ¿no? A lo mejor alguien me va a contestar de fea manera, me ignora, sigue hablando mal de mí o lo que sea, pero ahí creo que es donde debemos de empezar a tratar en el ámbito de cada uno de nosotros de una manera distinta. Es decir, si a mí no me gusta que el funcionario que está ahí o el cajero me trate mal, yo voy a tratar de llegar, claro, en otro sentido, ¿no? Normalmente esto tiene efecto en esta forma, ¿no? Si yo me acerco a alguien de una manera adecuada, pues tengo muchas probabilidades que la otra persona me conteste de esa manera, porque decías hace un momento las políticas públicas y el cambio a la legislación o a la Constitución. Mi preocupación, y lo he dicho en varias ocasiones, es que no hay proyectos de sensibilizar a las personas, porque yo hablo mucho de los derechos humanos, pero a ver, nos han dicho primero que son los derechos humanos, yo creo que no todos saben, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor podemos deducir derechos humanos son de los derechos de las personas, pero cuando tocamos algo como nos propusiste de la discriminación, es que es amplísimo, ¿no? De el simple hecho de ver mal a la otra persona, ¿no? O sea, y podemos, te digo, detallar infinidad de opciones. Ahí es donde no estamos haciendo nada. Y no estamos haciendo, digo, la autoridad no está haciendo nada, porque yo me preocupo de modificar la ley, ¿no?
hice este cambio de garantías individuales a derechos humanos, voy ampliando esta cobertura de los derechos humanos, pero algo no se está haciendo bien y desde mi perspectiva es esa sensibilizar a los demás, porque me vino a la mente también lo que seguramente ustedes escucharon y varios de nuestros acompañantes en la radio lo vieron. No sé si ustedes recordarán que en un principio se decía que la Comisión de Derechos Humanos estaba para proteger a los delincuentes, ¿no? O sea, sí, te quedas con el ojo cúbico, digo yo, ¿no? O sea, algo está mal. La comunidad está entendiendo, la sociedad o todos los demás estamos entendiendo mal, porque obviamente la función de la Comisión de Derechos Humanos no era proteger a los delincuentes, pero llegó un momento que era la visión general, ¿no? Y no debe ser, no debe ser, no debería ser, cuando menos, pero llegó un momento que la impresión de que se tenía en la comunidad o en la sociedad era esa, ¿no? Pero, y doctora, qué bueno que lo trae a colación, porque a mí me tocó un grupo, digo, yo me nutro de las experiencias de los todos. Y entonces, hablando de discriminación y de igualdad, ellos, no sé en qué materia, porque fue la época del Zoom, y entonces se habían puesto a reflexionar, y yo les dije que consideraba que los criminales nazis no tenían por qué recibir ninguna consideración ni nada de eso. Bueno, se han puesto rete enojados, y me dijeron que... y me dijeron que también eran personas y merecían un juicio justo. En parte tienen razón, bueno, pero habían hecho una atrocidad. Fue tan terrible ese nazismo que pues lleva a la creación de la ONU, su carta, y de donde nos desprendemos todos los derechos humanos. Creo que lo... Compartes con Hannah Arendt, por eso la odiaron con odio jarocho, diríamos en México, ¿no? Porque Hannah Arendt es lo que dice, ¿no? O sea, no son responsables. Entonces... pues, ¿qué hacemos ante todas esas cosas? Y coincido con usted en que debemos de entender que el ser humano tiene matices, que el ser humano es único, que nuestra cuestión de discriminar no tiene que pasar a dañar la dignidad de nadie. Puedo alejarme si no me gusta, pero yo no tengo que tratar de ninguna manera discriminatoria. Pero fíjese, las situaciones en las que se da la discriminación son dos. Se da cuando las personas son discriminadas independientemente de su voluntad, y es lo que usted mencionaba, que son discriminadas por por su raza, por el lugar en el que nacieron, por el sexo, por su origen étnico, etcétera, etcétera. Y también esta discriminación se da porque las personas se colocan voluntariamente en una categoría que los va a llevar a ser discriminados, y no debe ser. Es decir, cuando las personas tienen preferencias sexuales distintas, cuando sus opiniones difieren del resto, cuando tienen determinada religión o filiación política. Hoy en día, cómo la filiación política nos ha polarizado tanto. Bueno, pues cuando las personas sufren este tipo de discriminación, y vuelvo al Estado, aunque tengamos que ser nosotros que empezamos, ONGs han hecho mucho por ello, sobre todo por las mujeres. Nosotros tenemos al CONAPRED, que es creado por la ley para la discriminación de las mujeres, para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, Y entonces el Estado lo que trata de hacer, y creo que es bueno, cuando me hablaron la primera vez de esto, fue hace muchos años y no lo entendí. Me dijeron, oiga, ¿qué opina de la discriminación positiva? Y le dije, oye, no, la discriminación es una y es mala, y ya me fui, ¿no? Pero todos estos conceptos se han dado en ellos, y algunos estados han tomado cartas en el asunto. Y por ejemplo, en Francia se le llama discriminación positiva, y en Estados Unidos se le llama acciones afirmativas. Podríamos decir que hay una línea pequeñita entre ambos, pero las dos son tendientes a realizar acciones, conductas de hacer para devolver a quienes han sido discriminados con el tiempo eso que han perdido.
puede ser que se le quite a un grupo ciertos privilegios o ciertas conductas por un tiempo, o puede ser que sea total, como eso es en la discriminación positiva, y como se den las acciones afirmativas, una conducta que sea moral y que tienda a beneficiar a las personas. Pues estamos encantados y ya luego con frecuencia nos pasa esto, querida Pilar, que queríamos continuar, pero ya el tiempo aquí, aunque parezca repetitivo y lo oímos muy frecuentemente, se nos agota y rápidamente nos hacen el señalamiento que nos tenemos que retirar. Te agradezco infinitamente todos los que hacemos este programa, que hayas estado con nosotros hoy. Ha sido muy ilustrativo, nos has dejado cuestiones que debemos de reflexionar, y a ustedes mil gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, pásenla muy bien. Gracias.